La gracia y la paz del Señor pueda ser con cada uno de los presentes. Quiero unirme al gozo y al agradecimiento a Dios, que ya nuestro hermano David hacía mención. Qué alegría es cuando los hermanos moran juntos en armonía. Y tengo una alegría muy especial porque, bueno, estoy conociendo de aquí a mi amigo y hermano Matías. Que Dios te bendiga. Y también muy contento de que hoy nos acompañe en este lugar nuestra hermana Soledad. Dios te bendiga, hermana Soledad, a ti, a tu hija, a tu nieto y a toda tu familia. Bien, hermanos, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Ya se ha dado la bienvenida a cada uno y quiero avanzar en el tema del tercer ángel. Quizás es un tema conocido, es un tema que es necesario ir cada día repasándolo para que no se nos pueda olvidar, pero especialmente enfocarnos en los acontecimientos actuales concerniente al mensaje del tercer ángel. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 14, versículo 9 en adelante, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Son elementos conocidos, son elementos que algunos hemos quizás escuchado en algún momento, otros quizás los están escuchando por primera vez, y la idea es que podamos sacar el mayor provecho posible a esto. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, porque acontece que el mensaje del tercer ángel, dame una por favor, el mensaje del tercer ángel abarca varias aristas. De hecho, si estudiáramos a profundidad solo el mensaje del tercer ángel, yo creo que todo el Congreso no alcanzaríamos a profundizarlo, porque abarca muchas áreas. Y yo solamente voy a sintetizar en algunos puntos importantes. El mensaje del tercer ángel está íntimamente vinculado al santuario. Según Evangelismo 504, el mensaje del tercer ángel debía predicarse. Las mentes de los creyentes habían de dirigirse hacia el santuario celestial. Hermanos, esto es importante porque el santuario celestial, no hace mucho celebrábamos 181 años de intercesión, 22 de octubre. Pero no solamente está vinculado al santuario. ¿A dónde más está vinculado? A la Reforma Pro Salud. Se menciona una íntima relación, como lo está la mano, lo está al brazo. Hay una relación que no se puede separar. Y muchas veces hablamos y enfatizamos el cuerpo del mensaje, que debe hacerse, pero no debemos olvidar el brazo, no debemos olvidar la importancia que tiene en este aspecto la Reforma Pro Salud con el mensaje del tercer ángel. Fíjense algo muy importante. El día 10 del séptimo mes, la expiación era la única, escúchese bien, la única festividad en donde el pueblo celebraba un ayuno. Ese día el pueblo debía estar ayuno, y el que no ayunaba era eliminado del pueblo. ¿Por qué era importante que ese día estuviera el pueblo ayunando? Porque ese día, una vez al año, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo a interceder por ellos. La mente tenía que estar totalmente lúcida. Tenían que los pecados haber sido confesados. El intercesor estaba allá adentro. Y el pueblo hoy en día, desde 1844, también debe participar de esto. 181 años, no es que vamos a dejar de comer. ¿Cuál es el verdadero ayuno? La palabra de Dios dice: el verdadero ayuno es la abstención total de todo alimento estimulante y el uso moderado
de alimentos naturales. Es importante que este mensaje se pueda vivir para que la mente pueda comprender. Muchas veces los mensajes no los comprendemos porque la mente está embotada. Hay fermentación estomacal que impide procesar la información aquí, la corteza prefrontal, donde el Espíritu Santo opera. Cuando eso está nublado, muchas veces los mensajes pueden venir, entrar por aquí y salir por aquí. Pero hay otro mensaje también que está unido al mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es? El mensaje de la justificación por la fe. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. ¿Qué relación? ¿Cómo llegamos a que el mensaje del tercer ángel es el mismo mensaje de la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que éste no puede hacer por sí mismo. Hermanos, todo aquel que está intentando alcanzar el cielo, guardar la ley por sus propias fuerzas, ¿saben qué está haciendo o qué está intentando? Lo imposible, porque todo lo que el hombre haga sin Cristo está contaminado por orgullo. Todo lo que el hombre haga sin Cristo está contaminado por egoísmo. Debe haber una obediencia, pero esta obediencia no debe ser propia. Debe ser la obra de Jesús manifestada en el hombre y la fe en la justicia de Cristo generará un fruto llamado, ayúdenme, llamado obediencia. Este es el mensaje de la justificación por la fe. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva porque sobre nosotros descansa una amenaza que haya sido jamás dirigida a los hombres mortales. ¿Se encuentra contenida dónde? En el mensaje del tercer ángel. Allí se encuentra depositada esta amenaza. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Es decir, fíjense la importancia de este mensaje, porque de no vivir el mensaje del tercer ángel podemos atraer los juicios de Dios, queridos hermanos. Dios nos libre de ello. Cuando nosotros vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de esa fecha, porque esta fecha está íntimamente vinculada con el mensaje del tercer ángel. Aquí sucedió algo, 1844, 22 de octubre. El pueblo esperaba a Jesús. Habían cerca de 50,000 personas de diferentes denominaciones esperando que Cristo apareciera ese día. Pero ¿saben qué? Llegó la medianoche y Jesús no apareció. Después de la medianoche, muchos empezaron a irse. Muchos empezaron a señalar a aquellos que les habían enseñado ese mensaje. Muchos criticaron a los líderes porque en esa oportunidad Cristo no había venido. Fue el gran chasco, 22 de octubre. Al día siguiente sale el pastor Irán Exxon, va a visitar unos hermanos, va atravesando un maizal y ahí Dios le revela la explicación del chasco. ¿Y saben cuál fue la explicación del chasco? El mensaje del tercer ángel. Pero de las 50,000 personas, solo el 0,01%, es decir, solo 50 personas habían aguardado la esperanza de que había algo que Dios había permitido. Ahora era buscar la respuesta, porque Cristo no vino ese día. Y el mensaje del tercer ángel lo aclaraba. El mensaje del tercer ángel era quien daba la respuesta a las interrogantes que en aquella oportunidad habían surgido. Irán Exxon, José Weiss, Crozier, Jaime Guay, Elena Guay, todos estos pioneros fueron los pregoneros
del mensaje, los que empezaron a indagar la escritura. ¿Por qué Cristo no vino el 22 de octubre? Y saben, hay una historia muy triste detrás de esto, porque uno de los mayores líderes, llamado Guillermo Miller, a él se le negó la oportunidad. Sus propios allegados le negaron la oportunidad de que pudiera conocer el mensaje del tercer ángel. Quisieron alejarlo de ese mensaje, y la escritura dice, si hubiese conocido el mensaje, muchas dudas hubiesen sido aclaradas para él. ¿Y saben la misericordia hasta dónde llegó? La misericordia de Dios hasta dónde llegó con Guillermo Miller, de llevarlo a la tumba. Porque si permitía que siguiera viviendo, se iba a perder, hermanos. Aún en la muerte se ve la misericordia de Dios. Y Dios permitió que él muriera para posteriormente levantarlo. Y la promesa está asegurada para Guillermo Miller. Fíjense la importancia del mensaje del tercer ángel. Era la respuesta que muchos estaban buscando, pero que pocos habían encontrado. Solamente aquellos que se habían dedicado a indagar acerca de la escritura. Esto nos deja ver claramente la importancia de este mensaje, porque es allí donde se centra la esperanza de todos los fieles. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo. El mensaje del tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir. Esta era la clave que iba a correr el velo e iba a revelar para ellos las respuestas que no habían obtenido aquella noche del 22 de octubre. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y ahí vamos viendo algunos de los elementos, algunos actores que destacan en el mensaje del tercer ángel. La bestia, no voy a hablar mucho de ello, vamos a leer solamente algunos aspectos importantes. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración, escúchese bien, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos. Apocalipsis 13 habla de dos bestias, una que sube del mar y la otra que sube de la tierra. Una le da la autoridad, la potestad a la primera para que ésta reciba la adoración de los mortales. Es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13 y más claro como lo expresa Conflicto de los Siglos Imposible, el papado. ¿Qué más nos dice? Apocalipsis 13:3 habla de que esa bestia iba a recibir una herida mortal, pero que esa herida iba a sanar. Y esto se cumple precisamente el 15 de febrero de 1798, cuando el gran general Alexandre Berthier ingresa a Francia bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte para capturar al Papa Pío León VI, y es llevado a Francia el 2 de febrero y aproximadamente un año después perece. Allí recibe la estocada mortal. Después de 1260 años de persecución, ahora recibe la estocada mortal y ahora debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, porque vamos a examinar esta primera bestia en la actualidad. Y es aquí donde debemos centrar la atención. Ya los datos fueron hechos, las características fueron reveladas, la información está detallada. Ahora hay que colocar los ojos en los acontecimientos que hoy están sucediendo en el mundo para saber qué tan avanzada está la recuperación de esa herida que recibió en el año 1798. Y yo quiero hablarles de la influencia que tiene la primera bestia en el área diplomática. Vamos a avanzar allí con algunos datos. Es esta primera bestia
mantiene relaciones diplomáticas aproximadamente con 170 países. Y la ONU registra aproximadamente 191, es decir, tiene relaciones casi con todos los países del mundo. Miren el alcance diplomático que tiene esta primera bestia. Es observador permanente de la ONU. ¿Qué quiere decir observador permanente? Que tiene voz, que puede intervenir, que puede plantear escenarios, que puede dar sugerencias, que puede hacer propuestas. Es observador permanente de la ONU. Es observador permanente de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene injerencia absoluta a nivel internacional, a nivel superior acerca de la educación. Totalmente influencia en los pensus de estudio que emanan de la ONU. Es miembro permanente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Tiene relaciones con las grandes entidades poderosas del mundo. Observador permanente del Fondo Monetario Internacional, la economía que mueve el mundo. Allí es observador permanente. Y fíjense que esto los ha llevado a, es clasificada, esta primera bestia es clasificada como mediadora en conflictos, promueve la paz, el desarme, el diálogo interreligioso, la cooperación internacional, basándose en los valores humanos y de dignidad. Ella actúa como mediadora, donde hay conflicto, allí le llaman. Y una de las acciones de envergadura que tenemos aquí es que en el año 1984 esta entidad evitó una guerra entre Chile y Argentina cuando se iban a disputar las islas de Pictón, Lenox y Nueva. Pero en el año 1984 firmaron la paz. Aquí no va a haber conflicto. ¿Gracias a quién? A esta primera bestia. Segundo, gracias a esta primera bestia, cerca de 50 años de distanciamiento entre Estados Unidos y Cuba, exactamente entre los años 2013 y 2015, con Obama hubo un acercamiento. Las relaciones diplomáticas empezaron a activarse después de casi 50 años de estar fracturadas. Cerca del 2016 también el Vaticano intervino en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC. ¿Gracias a quién? Gracias a esta bestia. Actuó en la crisis de Honduras, en la crisis de Venezuela, intervino en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, los alcances que tiene esta primera bestia pueden ser incalculables. Yo creo que no estamos dimensionando el poder y el alcance que tiene esta bestia en la actualidad. ¿Sí? ¿Y hacia dónde va direccionado esto? En el ámbito económico, me llama la atención, vamos a avanzar, que el Vaticano cuenta con un gobierno centralizado, tiene todo lo que compone un Estado, ¿sí? A nivel religioso. La curia romana se le conoce, cuenta con el presidente, que es la máxima autoridad, cuenta con un secretario de Estado, entiéndase el ente superior, el Papa. Cuenta con un secretario de Estado, cuenta con secretarios para las relaciones exteriores, cuenta con dicasterios, que son como ministerios, comparándolo en el ámbito estatal. Cuenta con un tribunal supremo y otros tribunales, cortes judiciales del Vaticano. Cuenta con un secretario de Economía. Y fíjense, el Vaticano mantiene estrecha unidad con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las palabras o las declaraciones oficiales que ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Las monedas digitales pueden reemplazar el efectivo. Los países deben transitar hacia pagos plenamente digitales. Suecia es uno de los más avanzados en esto. Se puede decir que es el país número 1 en el mundo donde ya el efectivo no existe. Posteriormente le sigue Dinamarca, Noruega, China, la Unión Europea, India. Y aunque
no hay un proyecto de ley aquí en Chile. Ya varios economistas están hablando de que es necesario que se reduzca el efectivo para transitar hacia la moneda digital. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ustedes se preguntarán. Apocalipsis 13, 17. ¿Cómo dice? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Apocalipsis 13, 17. Así sea la esencia del versículo. ¿No podrán qué? ¿Sí? Quien lo tenga le da lectura. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Esto llama la atención porque una de las formas de poder intervenir la economía, de poderla controlar, es digital. Hay acceso de forma digital a la economía. La parte del efectivo es difícil controlarlo, pero la parte digital sí es más fácil. Bloqueo de cuentas, pare usted de contar todo lo que se puede hacer con una moneda digital, y es el tema de conversación en el área económica de muchos países hoy. En el área social podemos leer que tiene una red mundial de iglesias donde la educación, la salud, la migración, la pobreza son determinantes en este asunto. ¿Sí? Podemos ver también que justo aquí en Chile existen diversas instituciones. Yo quiero que le demos al siguiente porque ahí se nos va a dar quién es el autor de estos lugares. El Hogar de Cristo, que es el lugar donde llegan personas de condición de calle. El fundador de esto no fue nada más y nada menos que Alberto Hurtado, sacerdote jesuita chileno, abogado, defensor de los trabajadores, fundador de la obra Hogar de Cristo, y fue canonizado por la Iglesia Católica. Esta institución, que es destacada no solamente en Chile, sino incluso en Sudamérica, fue fundada por un sacerdote jesuita y es reconocido. Estamos viendo la influencia que esto ha generado en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito diplomático, pero no es todo. Yo quiero hablarles de otra influencia y es en el área espiritual. Avancemos allí. Quiero decirle que más de 1.000 millones de feligreses en el mundo pertenecen a la iglesia en cuestión. Más de 1.000 millones en el mundo, ¿sí? Pero no solamente esto, sino que cuando se engloba el cristianismo en general, llegamos a vamos a retroceder un poco, llegamos a aproximadamente 2.6 mil millones de feligreses en el mundo del cristianismo. Miren los datos. El Islam, que es lo opuesto al cristianismo, cuenta con aproximadamente 2.0 mil millones de seguidores en el mundo. 2.000 millones de seguidores en el mundo. Juntando estas dos fuerzas eclesiásticas, se abarca más del 50% de la población mundial. Ahora miren esto. Del 4 al 5 de febrero del año 2019, Francisco viajó a los Emiratos Árabes Unidos, visitando la ciudad de Abu Dhabi. Ahí firmó un documento importante llamado el Documento sobre la Fraternidad Humana, junto al gran imán Hamad al-Tayed. Él es el papa, por llamarlo de alguna manera, del Islam. Es la persona, el líder más influyente del Islam. Y fue ese día donde ambos se dieron el beso de la integración, el compromiso en estrechar lazos. Primera vez en la historia en que dos corrientes eclesiásticas opuestas estén haciendo acuerdos de unidad. Eso lo podemos sintetizar en ecumenismo.
La imagen de la bestia. ¿Qué es y cómo se forma? ¿Sí? Vamos a darle lectura allí. ¿Qué es la imagen? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos. ¿Quién es la bestia de 2 cuernos? Y es una imagen de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. ¿Avanzamos? La imagen de la bestia. Atención. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata. ¿Sí? Entiéndase por protestantismo aquellas denominaciones opuestas al catolicismo, pero ahí le da una característica particular a apóstatas. Se apartaron de la fe. ¿Qué otra característica tenemos allí? ¿Quién la forma? Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, se habrá formado la imagen de la bestia. El área eclesiástica, la primera bestia hoy, no tiene un poder absoluto para dictar de alguna manera leyes, para dictar sentencias, para perseguir a la oposición. Pero esto se está gestando, porque la profecía dice que el Estado debe unirse con la iglesia. Cuando esto suceda, se habrá formado la imagen de la bestia. En la actualidad, podemos decir que Estados Unidos tiene un embajador en el Vaticano. Es un líder estadounidense y tiene cercanías con el Vaticano, ¿sí? Y quiero hablarles también del reciente Papa nombrado, Robert Francis Prevost, el 8 de mayo del 2025, primera vez en la historia un papa nacido en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué nos viene diciendo esto? ¿Cómo va esa herida? Bueno, les quiero decir algo más y voy a tener que cortar muchísima información por causa del tiempo, pero quiero destacar lo principal. El máximo tribunal de Estados Unidos. ¿Cuáles son las facultades del máximo tribunal del país más poderoso del mundo? Ellos pueden cambiar leyes, pueden definir derechos, qué es un derecho y qué no lo es. Pueden influir en la política global. Ellos determinan qué es constitucional y qué no lo es. Ellos determinan qué derechos existen y cuáles no. Ellos determinan cómo se aplican las libertades fundamentales. Ellos pueden tumbar leyes que el mismo Congreso haya aprobado. Pueden tumbar leyes de cualquier estado y pueden obligar al Congreso a reescribir leyes completas. Este es el poder que tiene el máximo tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y saben cuántas personas los componen? Se los voy a presentar. Avancemos a la siguiente. 9 personas controlan el país más poderoso del mundo. 9. Estas 9 personas son los 9 jueces que componen el máximo tribunal. En manos de estas 9 personas están todo el poderío que les acabo de mencionar en la parte anterior. El máximo tribunal. Y si ustedes detallan, cada uno tiene allí su inclinación religiosa. Tenemos al presidente de la corte, John Roberts, católico. Tenemos uno de los jueces asociados, católico. Otro juez asociado católico. Otra jueza asociada católica. Tenemos una jueza judía. Tenemos un protestante católico. Tenemos un
juez asociado católico, tenemos una jueza asociada católica y tenemos una jueza protestante. Están viendo quiénes dominan el Congreso más poderoso, la autoridad, el tribunal más poderoso del país, más poderoso del mundo. ¿Qué nos va diciendo esto? ¿Hacia dónde se va enfocando esto? En la actualidad, hace poco se creó la Oficina de la Fe. Era un proceso que ya se venía destacando, pero que hoy en día ha tomado un alcance superior. Y fue el 7 de febrero de este año cuando el presidente Donald Trump dio la orden ejecutiva para crear la nueva Oficina de la Fe. ¿Cuál es el objetivo de esta oficina? Léanlo en la parte negrita. Empoderar a las entidades basadas en la fe. Este es el objetivo, darle poder a las iglesias. ¿Qué está pasando con la herida mortal? ¿Qué nos dice esto de la profecía anunciada? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Los entendidos entenderán. Avanzamos al siguiente. Proyecto 2025. Si bien el presidente señaló no conocer a los creadores de este proyecto 2025, curiosamente este proyecto tiene 4 columnas. Las vemos allí en pantalla. 1, más poder para el presidente. 2, controles fronterizos más estrictos, enfoque en la familia tradicional y refuerzo de los valores cristianos. Esta es la columna del proyecto 2025. Y vamos a ver algunas de las órdenes ejecutivas que han venido del presidente. Promover el libre discurso y la libertad religiosa. Orden ejecutiva para avanzar hacia la libertad religiosa internacional. La creación de la Comisión de la Libertad Religiosa. Directrices para la expresión religiosa de empleados federales. Hermanos, se está abriendo una gama de opciones en el ámbito eclesiástico. Y cuando no olvidemos la esencia de la profecía, cuando la iglesia se una con el Estado, se habrá formado la imagen de la bestia y entonces se cumplirán todos los designios de la primera bestia, amparada y facultada por la segunda. Estos son los alcances que hasta el momento quizás podemos ir dimensionando allí. ¿Cómo se muestra esta bestia? Con unos cuernos de cordero, pero con una voz ¿de qué? De dragón. Y quiero ir finalizando con la marca de la bestia. Voy a leer solo un texto. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen. Al guardar el primer día de la semana, la observancia de este día es la marca de la bestia. Quiero irme a la actualidad para finiquitar esto. Avancemos allí a la actualidad. El domingo en los Estados Unidos. El domingo en los Estados Unidos, en el estado de Maryland, existen leyes que prohíben la venta de vehículos nuevos usados los domingos en varias jurisdicciones. Nueva Jersey se mantienen leyes azules que prohíben la venta de ciertos bienes no esenciales los días domingos. El estado de Utah, por ejemplo, hay legislación reciente que protege a los franquiciados para no tener que abrir los domingos si esto llegara a chocar con sus creencias religiosas. Y recientemente el presidente compartió un mensaje de Pascua este año 2025. Mientras nos acercamos a este gozoso domingo de resurrección, deseo a cristianos en todas partes unas vacaciones felices, hermosas y bendecidas. América es una nación creyente. Necesitamos a Dios, queremos a Dios y con su ayuda haremos nuestra nación más fuerte. ¿Cómo se muestra esta imagen? Como un cordero. Tiene imagen como un cordero, pero cuando quiere hablar como dragón, hace temblar el mundo. Ustedes escucharon en algún momento de esta encíclica. Quiero decirles que la encíclica es el segundo documento más importante del clero.
Después de su constitución apostólica, vienen estos documentos. Son cartas, comunicados que relatan los papas. Y esta carta fue creada en el año 2015. Avancemos allí, el 24 de mayo para ser más exacto. Y quiero destacar lo que dice el capítulo 6 de esta encíclica. Ese día, así como el sábado judío, el contexto viene hablando del primer día, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección. Se empieza a levantar, a destacar, a darle prioridad al día domingo y se compara con el día sábado. ¿Pero para quiénes? Para los judíos. Numeral 237. Posteriormente, hace 2 años, 2023, se creó otra encíclica, Laudato Deum, que es la continuación de Laudato Si. Pero yo quiero citar solamente los títulos de los mensajes del nuevo Papa León XIV. El 24 de mayo, eso fue este año, 2025, se celebró la misa del 10º aniversario de Laudato Si. 10 años cumplió hace poco. El 1 de octubre, conferencia elevando la esperanza por la justicia climática. ¿Cuál es la esencia de Laudato Si? El clima. Y el 2 de octubre hizo una reflexión del clima en el centro, allá en el Vaticano, donde ellos se reúnen. Queridos hermanos, esto sigue, esto está avanzando y quizás el pueblo de Dios no se ha detenido a observar los detalles de los avances, de la recuperación y de la influencia de esta bestia a nivel global, a nivel mundial. Pero esto es lo que anuncia la profecía. Al final de la lucha, según la siguiente diapositiva, la cristiandad quedará dividida en 2 grandes categorías: las que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Queridos hermanos, hasta este momento nadie ha recibido la marca de la bestia. Absolutamente nadie. Cuando se dé el decreto dominical y tengamos que elegir entre servir a Dios, obedecer a Dios en lo que Él ha dicho en su palabra, vamos a ser o sellados para bendición o tristemente vamos a recibir esta marca de distinción. Es allí donde se probará nuestra fe. Es allí donde se probará de qué estamos hechos. Pero queridos, si no pudimos con los de a pie, créanme que no vamos a poder con los de a caballo. Hoy celebramos un congreso. Nadie nos garantiza que mañana o dentro de un año vamos a poder estar congregados. Nadie nos garantiza eso. El 15 de marzo de 2020 muchos pensamos y nos despedimos. Yo fui uno. Me despedí de mis hermanos. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Le di el abrazo a una hermana, le estreché mi mano y le dije, nos vemos el próximo sábado, hermana. Hermanos, ese sábado no llegó. Esa semana nos cerraron las iglesias, nos cerraron los templos. Y los que vivíamos en misiones, hablo de mi experiencia, ustedes no saben lo doloroso que era abrir una iglesia un sábado, yo allí en la misión y la iglesia vacía. Y yo me preguntaba, ¿será que mis hermanos, si hubiesen sabido que el sábado anterior era el último que nos íbamos a ver por 2 años, quizás hubiésemos hecho el esfuerzo, quizás hubiésemos dado prioridad a ese día, quizás, no sé, si yo hubiese sabido que iba a ser la última vez que iba a ver a mi hermana de fe, no sé, de verdad que no sé cómo hubiese actuado, pero creo que hubiese aprovechado quizás más el tiempo con ella. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O puede saber que sepamos lo que tenemos, pero quizás no le demos el valor que necesita. Este es el sello del gran Dios vivo.
Y mientras el enemigo trabaja, el pueblo de Dios debe estar alerta. Porque mientras no se despierte ese espíritu de celo por la causa de Dios, ese espíritu misionero de la iglesia primitiva, no se va a despertar la oposición. Porque no somos oposición para el enemigo. Enciéndase el espíritu de la iglesia primitiva y se desatará la persecución a la iglesia. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno. Es mi deseo en Jesús. Amén. Amén.